Muy buenas tardes, bienvenidos a la conferencia en vivo Comportamiento sísmico de conexiones trave-columna de acero estructural con el expositor, el ingeniero Héctor Soto Rodríguez, director general del Centro Regional de Desarrollo en Ingeniería Civil. En un momento comenzamos. Sean todos bienvenidos. Por parte del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana les damos la bienvenida. Soy la licenciada Elena Serrano y pues vamos a dar inicio a este excelente tema que es el comportamiento sísmico de conexiones trave-columna de acero estructural. Vamos a compartir una pequeña semblanza del ingeniero Héctor Soto Rodríguez. El Centro Regional de Desarrollo en Ingeniería Civil presenta la semblanza del maestro en Ingeniería Héctor Soto Rodríguez. El profesor Soto Rodríguez se tituló de ingeniero civil con mención honorífica en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene estudios de especialización y maestría en las grandes escuelas de ingeniería civil en Francia, como la Escuela Nacional de Obras Públicas del Estado en Lyon, la Escuela Nacional de Trabajos Públicos en París y el Centro de Altos Estudios de la Construcción en París. Tras los macrosismos de la Ciudad de México, coordinó el proyecto denominado Evaluación de los daños en los edificios metálicos causados por los sismos de 1985, bajo la dirección del maestro en ciencias Enrique Martínez Romero. El proyecto consistió en revisar el estado de 120 edificios de acero existentes en aquella época, clasificarlos por nivel de daño, sistema estructural, año de construcción, altura y respuesta ante las demandas sísmicas intensas. Es autor de 17 libros de estructuras de acero, algunos con el Dr. Michael D. Engelhardt de la Universidad de Texas en Austin. Asimismo, su libro titulado Diseño práctico de miembros de acero estructural fue prologado por el Dr. Theodore B. Galambos, profesor emérito de Ingeniería Estructural de la Universidad de Minnesota, Minneapolis, y autoridad mundial de las estructuras de acero. Fue secretario técnico de las Sociedades Mexicanas de Ingeniería Estructural Sísmica y del Instituto Mexicano de la Construcción en Acero, de 1984 a 1998. Fue secretario técnico en la Dirección General de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal entre 1999 y 2002, donde coordinó el proyecto Procedimiento de Evaluación Estructural Preliminar de Edificios Dañados de la Ciudad de México ante una contingencia sísmica. El proyecto consistió en coordinar a las instancias de gobierno que participan en la atención de emergencias, unidades de protección civil, así como asociaciones técnicas y universidades de la zona metropolitana de la Ciudad de México, conformando equipos de trabajo con ingenieros civiles estructuristas y estudiantes, para revisar los daños estructurales en los edificios después de la ocurrencia de un sismo intenso. Profesor de varias universidades mexicanas y de Sudamérica, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad de La Salle Bajío en León, Guanajuato, en donde ha sido evaluado como mejor profesor en la maestría en Ingeniería de Estructuras durante varios cuatrimestres. Durante su estancia en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Michoacana entre 2003 y 2004, a raíz del sismo del 17 de enero de 1994 de Northridge, California, celebró un acuerdo de cooperación en materia de educación e investigación en estructuras y conexiones de acero con el Dr. Michael D. Engelhardt. Como resultado de esta colaboración, en el año 2003 se publicó el artículo internacional Detallado dúctil de marcos de acero a momento, conceptos básicos, desarrollos recientes y problemas pendientes por resolver. Además, se impartió un curso de alto nivel de diseño avanzado de estructuras de acero, con la participación del maestro Óscar de Buen López de Heredia en Morelia, Michoacán, y se publicaron varios libros de estructuras de acero con la autoría del Dr. Engelhardt.
Profesor de estructuras de acero en colegios de ingenieros civiles de México y en centros de educación continua de Sudamérica. Fue asesor en el diseño estructural de megaproyectos de acero en Argentina, Brasil y México de 2014 a 2018. Más de 50.000 horas de capacitación en el Programa Nacional de Difusión del Acero de Altos Hornos de México entre 2010 y 2019. Es autor de 25 artículos de estructuras de acero en la revista de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y otros más en congresos nacionales de ingeniería estructural. Director del Centro Regional de Desarrollo en Ingeniería Civil, organismo dedicado a la actualización profesional en ingeniería estructural, sísmica y de cimentaciones en México y Sudamérica. Ha sido acreedor de varios reconocimientos estatales, nacionales y latinoamericanos, como el nombramiento como visitante distinguido por parte del Ayuntamiento de Veracruz. Ha sido reconocido por el Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero, ahora Alacero, así como por la Cámara Nacional del Hierro y el Acero. De igual manera, ha sido reconocido por la Corporación Siderúrgica de Altos Hornos de México, la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en Morelia y el Ayuntamiento de Tuxpan, Michoacán. La idea de proporcionar apoyo a los estudiantes y a los ingenieros de la práctica a través de un libro de ejemplos de diseño es un concepto novedoso, y el autor, el profesor Héctor Soto Rodríguez, merece un gran crédito por la preparación de esta obra monumental. Theodor Viga Lambos, profesor emérito de Ingeniería Estructural, 30 de abril de 2015. Bueno, esta semblanza es para que conozcan más sobre el ingeniero Héctor Soto Rodríguez, que nos acompaña aquí en vivo, vía transmisión desde Morelia, Michoacán. Vamos a cederle el uso de la voz y pues adelante con la presentación. Buenas tardes a todos. ¿Me indican si me escuchan? Sí se escucha. Muy bien. Bueno, antes de iniciar con esta conferencia, quiero agradecer profundamente al ingeniero Jorge Alberto Muñoz Escudero, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, y por supuesto también a la licenciada Elena Serrano Camberos, por la oportunidad que me han brindado para impartir un tema muy importante, pues en las estructuras de acero. Así que vamos a empezar, vamos a subir la presentación y le quiero preguntar, licenciada, si ya dejó abierta para que las personas se vayan, para que vayan ingresando. Claro que sí. De hecho, ya está abierto aquí ya se quitó la sala de espera. Los ingenieros que se conecten por Zoom. Aquí podrán hacer también sus preguntas y también ya está compartiéndose esta presentación por Facebook. Ya tenemos algunas personas ahí también conectadas. Muy bien. Vamos a subir la presentación. Listo. La podemos en modo completa, pantalla completa. Si nos permiten, ahora acá. Listo. ¿Se ve la presentación completa? Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. También agradezco profundamente a todos los colegas de Tijuana y de otras ciudades que pues hayan tenido el tiempo para escucharnos esta tarde. El tema que les voy a compartir es comportamiento sísmico de conexiones trave-columna de acero estructural. Y estamos casi a 39 años de los macrosismos de la Ciudad de México de 1985. Entonces, voy a tratar de compartir y de resumir la experiencia que he adquirido durante más de 30 años, pues, en el campo de la docencia, de la investigación y de la práctica profesional. Entonces, los objetivos que me he propuesto presentar, pues son los siguientes.
Primero, pues quiero presentar el comportamiento sísmico de las conexiones de acero, principalmente las soldadas, tras temblores intensos que han ocurrido pues, en la historia de México desde 1957 a 2017, y también mencionar los sismos importantes de Norwich, California, de Kobe, Japón, de Chile y también de Nueva Zelanda. Quisiera comentar cuáles han sido las causas de este comportamiento eh, poco satisfactorio de las conexiones soldadas trave-columna. Y finalmente, en un tercer punto, les quiero presentar cuáles son las aportaciones y las recomendaciones que se han hecho inmediatamente después de la ocurrencia de estos sismos intensos para mejorar la práctica de la ingeniería de las estructuras de acero a nivel de diseño y a nivel de construcción. Bueno, pues nos vamos un poquito hasta al pasado, a 1994, 1995. Pues resulta que los daños inesperados y cuantiosos en una gran cantidad de conexiones trave-columna durante el sismo de California de 1994 no les queda tan lejos a los que radican en Tijuana, y otro en Hanshin, sismo de Kobe, casualmente un año después, enero de 1995. Estos eventos obligaron a la industria siderúrgica mundial, a los centros de investigación y a organizaciones técnicas y promotores de las estructuras de acero a desarrollar un programa de investigación muy ambicioso, experimental, primero para entender cuáles son las causas de daño de las conexiones durante los dos sismos. El siguiente paso pues era proponer conexiones que fueran más eficientes que las anteriores, y finalmente establecer algunas recomendaciones inmediatas para que las normas de diseño o sí, los códigos de diseño y construcción alrededor del mundo se actualizaran de manera inmediata. El comportamiento muy pobre de las conexiones soldadas, es la primera vez que ocurre esto a nivel mundial, pues evidenció de manera clara que se cometieron muchas deficiencias, tanto en Norwich como en Kobe, Japón, en la etapa de diseño y construcción de los edificios de acero. Entonces, cada sismo intenso que ocurre en algún país, recientemente Turquía, se acuerdan, también en Taiwán, pues aprendemos nuevas lecciones que nos van a servir para mejorar la ingeniería sísmica, en este caso en México o a nivel mundial. En el caso particular de México, pues después de varios sismos históricos, pues los códigos, los reglamentos de construcción han avanzado, se han actualizado profundamente, y esto ocurrió desde el temblor de 1957, el temblor del Ángel. Luego en 1979 ocurre otro temblor en la Ciudad de México, y los sismos que mayor destrucción ha habido en la historia de México son los de 1985, hace casi 39 años, y hace 5 años ocurren dos temblores de intraplaca en el 2017 que vuelven a ocasionar daños cuantiosos, principalmente a los edificios de concreto reforzado. Entonces, cada vez que ocurre un sismo, pues las instituciones, los centros de investigación, los profesores investigadores participan en la actualización de las normas y reglamentos de diseño y de construcción para mejorar el comportamiento de las estructuras, sean las de acero, de concreto reforzado, de mampostería. Consecuentemente, nosotros ya contamos con un reglamento en la Ciudad de México muy actualizado, 2023, y con normas de diseño de estructuras de acero que han tenido cambios significativos, especialmente en la parte de las conexiones soldadas de acero. Si partimos del contexto anterior, pues me parece que es conveniente que repasemos los avances que hemos logrado en estos 39 años en el diseño de conexiones trave-columna, partiendo de las lecciones aprendidas
no solamente de los sismos de México, sino de otros países donde también aprendemos muchas lecciones. En el caso particular de la Ciudad de México, vamos a presentar una reseña muy breve, lo que ocurrió el 27 de julio de 1957. Después ocurre un temblor en 1979 que ocasiona el colapso de la Universidad Iberoamericana por allá en Tasqueña, en la Ciudad de México. Luego, el 19 de septiembre de 1985, ocurren dos macrosismos que les decía que pues fue el peor desastre natural de la Ciudad de México. Más de 25,000 personas perdieron la vida y más de 800 edificios de concreto reforzado sufrieron colapsos parciales y colapsos totales. Y casualmente el 19 de septiembre de 2017, hace ya muchos años, estamos en el 2024, hace 7 años, pues nuevamente ocasionan daños cuantiosos a edificios, principalmente de mampostería no confinada, confinada, y edificios de concreto reforzado. Y la pregunta es, ¿y cuándo será el siguiente temblor intenso en México? Pues los sismos no se pueden predecir, por supuesto. Eh, hay un colega que se llama Iván Salcido que ha publicado 3 libros importantes sobre los temblores de 1957, de 1985 y de 2017. Cuando ocurren los temblores del 1985, el ERI, que es un instituto internacional, publicó este libro que habla de las lecciones aprendidas de los sismos de 1985 de la Ciudad de México. Hay una escritora muy famosa, Elena Poniatowska, que también escribe un libro pequeño que habla Nada, Nadie, las voces del temblor, que es un libro bastante fuerte, donde pues narra los colapsos catastróficos de varias empresas constructoras de aquella época. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica publica una revista especial con todos los resultados observados de daños durante los temblores de 1985. El doctor Roberto Meli, que es un investigador de los mejores en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, también realiza un estudio, una evaluación de los efectos de los sismos de septiembre de la Ciudad de México de 1985. El profesor Federico Mazzolani de la Universidad de Nápoles de Italia publica este libro excelente, Diseño sísmico de estructuras de acero. Su servidor participó con el maestro Enrique Martínez Romero para hacer un estudio sobre el comportamiento de los edificios de acero tras los sismos de 1985 de la Ciudad de México. Todos estos documentos que les he comentado, pues son evidencias del comportamiento sísmico satisfactorio de las estructuras de acero en nuestro país, no así en Estados Unidos, ni en Kobe, Japón, ni en Nueva Zelanda. En el caso de los edificios de concreto reforzado, les comentaba, y de mampostería, se reportó un número muy alto, más de 800 edificios con daños parciales, daños estructurales severos o graves, daños estructurales intermedios, y el temblor de 1985 ocasionó daños en más de 53,358 edificios de altura media. 757 es el número preciso de colapso total, 353 de colapso parcial y 271 edificios con daños generales. Los edificios de acero en el 85 solamente incluimos 2 con colapso total en este número de 353 y 2 más de colapso parcial. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo se diseñaban las estructuras antes del sismo de 1957, del temblor del Ángel? Como no existía la ingeniería sísmica, las estructuras se diseñaban solamente por carga vertical, que es carga muerta, carga viva, y la mayor parte de los edificios que había en la época en la Ciudad de México
pues eran estructuras importadas de Europa, y la mayor parte de estas estructuras, las conexiones eran remachadas. Varios edificios tenían alturas medias entre 10 y 22 niveles, y solamente uno, que era la Torre Latinoamericana, tenía 44 pisos. Ha tenido un comportamiento excelente desde 1957 hasta nuestros días. Resulta que la mayoría de los edificios, en el caso de acero, tenían muros divisorios no estructurales, y las columnas estaban revestidas con elementos de mampostería. Pues esos revestimientos de mampostería en las columnas, que era un tipo de construcción compuesta en aquella época, le proporcionaba resistencia y rigidez lateral, con una capacidad importante de absorción de energía. Entonces, estos elementos pues contribuyeron para que muchos edificios antiguos, esbeltos de la Ciudad de México no tuvieran daños estructurales severos. Entonces, antes de 1957, en nuestro país no existía una normatividad racional sobre el diseño sísmico de edificios de cualquier material. Y aquí tenemos algunas configuraciones y algunos edificios antiguos. Muchos de ellos todavía existen en la Ciudad de México. El que está en la esquina es un Hotel Prado que era de acero, que tuvo daños estructurales en varios niveles, y como el costo de reparación era mucho mayor, entonces los propietarios optaron por su demolición. Pero aquí tenemos edificios muy antiguos de la Ciudad de México, que eran estructuras importadas de Europa. Aquí tenemos una imagen de la Ciudad de México en aquella época, y 105 en los próximos cinco años, pues es alta. El escenario de daños estructurales, por supuesto, será menor, porque hemos aprendido bastante de los temblores, y además, después de los sismos del 85, se formó la figura de director responsable de obra y corresponsable en seguridad estructural en la Ciudad de México. Y estos ingenieros, arquitectos, profesionistas deben vigilar cuidadosamente los procesos constructivos de todas las obras. Entonces, esperamos un daño menor, porque les comentaba que las normas que tenemos actualmente en la Ciudad de México son muy estrictas y restrictivas. Y aquí tenemos entonces algunas características de los edificios de la época pasada, antes de los temblores de 1985. Como pueden observar ustedes, las configuraciones arquitectónicas de los edificios, pues vemos que son estructuraciones muy regulares, tanto en planta como en elevación. Entonces, el diseño estructural en el pasado pues era relativamente mucho más sencillo que hoy en día, ya que ahora las configuraciones arquitectónicas son más complejas y más atrevidas por la arquitectura moderna. Bueno, aquí tenemos un mapa de la época de 1985, donde tiene un registro de acelerogramas en la Ciudad de México. En estas estaciones, por ejemplo, la que está a la derecha, se pudo obtener esta información muy interesante y de mucha utilidad, que son los espectros de diseño y de respuesta para la zona de suelo compresible, que está constituido por arcillas que tienen deformaciones muy grandes. En el caso de la Ciudad de México, las cimentaciones se tienen que desplantar a profundidades incluso mayores de 40 metros, porque los depósitos superficiales y profundos están constituidos a base de arcillas altamente compresibles, que tienen una baja resistencia del orden de 4 toneladas por metro cuadrado, y sería muy difícil poder apoyar la cimentación en estos estratos. Pues aquí estamos viendo entonces el registro de acelerogramas, y en esta gráfica presentamos en el eje vertical las aceleraciones absolutas en Gales, y en el eje de las abscisas
tenemos el periodo en segundos. El periodo natural del suelo en la Ciudad de México es del orden de 2 segundos. Eso quiere decir que muchos edificios, no importa el material con que estén construidos, si tienen alturas comprendidas entre 15 y 25 pisos, pues van a ser edificios que pueden entrar en resonancia dinámica, porque el periodo natural de vibración de la estructura puede coincidir con el periodo natural del suelo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se diseña un edificio en la zona blanda de la Ciudad de México, que es la zona del lago. Y aquí les muestro una foto de la torre latinoamericana que representa el fin de la construcción remachada por allá en el periodo de 1948-1956. Les comentaba que ha tenido un desempeño excelente durante todos los temblores que han ocurrido en la Ciudad de México desde que nací en 1957 al 2017. El doctor Leonardo Sebar fue el diseñador de la estructura y con el doctor Nathan Newmark de la Universidad de Illinois presentaron en una conferencia mundial pues el comportamiento sísmico de esta torre por allá en el año de 1955 en la Universidad de Berkeley. El comportamiento de la torre latinoamericana ha sido muy satisfactorio y por lo tanto ha sido acreedor de un reconocimiento internacional por parte del ISC, pues es el edificio más alto de la Ciudad de México que hubo en aquella época, que jamás había experimentado una enorme fuerza sísmica y demostró un comportamiento muy conveniente, muy satisfactorio durante el temblor del 28 de julio de 1957, sin daños ligeros ni menores. Entonces recibe este reconocimiento. Aquí tenemos la foto de su diseñador, el doctor Leonardo Sebar. Aquí tenemos una maqueta de las conexiones remachadas, trave columna, que eran secciones H, que tenían placas para incrementar la resistencia de las columnas. Y luego teníamos vigas C, que tenían conectores con tipo canales para que la losa de concreto trabajara como sección compuesta junto con las vigas. Por acá tenemos el Palacio de Bellas Artes, un edificio ícono de la gran metrópoli de la Ciudad de México, y tenemos otro edificio enfrente que es el edificio de Correos. Todos estos edificios, les decía, se construyeron en la época de Porfirio Díaz y eran estructuras 100% importadas de Europa, a veces de Bélgica, de Alemania, de Francia. Haciendo un resumen de lo que ocurrió en 1985, les comentaba que 5 edificios de acero tuvieron este colapso total. 2 son de las torres de Pino Suárez, otros 5 tuvieron colapso parcial y otros tuvieron daños estructurales severos. Algunos se tuvieron que demoler, no porque estuvieran en riesgo inminente del colapso, sino que el costo de reparación pues resultaba económicamente inaceptable. Y por allá en la década de los 70, el ingeniero Oscar de Buen propuso un sistema estructural de marcos rígidos con columnas en cajón y armaduras de cuerdas paralelas tipo Warren, que tenían la ventaja de que con las armaduras permitían salvar claros más grandes. Son vigas de alma abierta, estaban fabricadas con ángulos de lados iguales, con pares de ángulos iguales en la cuerda superior y en la cuerda inferior, y con algunas también ángulos como diagonales y montantes. El comportamiento sísmico de estas armaduras no fue satisfactorio. La calidad del acero estructural de los ángulos era de baja calidad, y algunos elementos de las armaduras sufrieron fractura frágil y también sufrieron pandeo local, las barras que estaban trabajando a compresión. Aquí les presento una elevación esquemática de los edificios de Pino Suárez, que eran 5, y aquí estamos indicando que 2 de los edificios que se colapsaron era justamente el edificio D y el E.
El primero tenía 21 pisos y el otro tenía 17 niveles. A la derecha vemos en planta más o menos las columnas eran en cajón, como les indicaba, con 4 placas soldadas. Y luego teníamos las armaduras para formar los marcos rígidos en las 2 direcciones ortogonales, y el núcleo de servicio donde estaban los elevadores, pues era la parte rígida de la estructura de acero. Acá tenemos unos cortes, las configuraciones, la geometría de las armaduras, tanto transversales como longitudinales. La de mayor claro tenía 7,85 metros, y acá tenemos las secciones de las columnas en cajón, que eran rectangulares de 50 por 60 centímetros, con placas de 3/4 en las almas y de 7/8 en los patines, que son las placas horizontales. Aquí tenemos algunas imágenes que rescatamos desde hace 39 años casi. Aquí se ven los marcos rígidos, se ven las deformaciones en las armaduras tipo Warren, se ve cómo fallaron las placas de conexión para conectar las armaduras con las columnas en cajón. Y por aquí se ve el pandeo local en esquina, el pandeo local de las placas de sección en cajón de las columnas. Entonces, años que reportamos en 1985 fueron básicamente pandeo local de las columnas en cajón, como lo señalé aquí, fracturas de algunas barras de las armaduras, incluyendo fracturas de contraventeos, fracturas y deformaciones grandes de las placas de conexión de las armaduras que se conectan a las columnas de los marcos rígidos. Y ese es el estudio que realizamos en 1985. Le voy a enviar a la licenciada Elena Serrano este estudio para que lo tengan, y que vean cómo se comportaron las estructuras de acero en aquella época. Aquí está el maestro Enrique Martínez Romero, su servidor, y aquí están algunas gráficas. ¿En qué consistió el estudio? Pues teníamos que identificar cuál era, digamos, primero el año de construcción; segundo, cuál era la altura del edificio; tercero, cuál era el sistema estructural; el cuarto, en qué zona se encontraba de la Ciudad de México. Y como sistema estructural, pues teníamos muchísimas alternativas, porque encontramos estructuras a base de marcos rígidos, carentes de contraventeo, estructuras de acero con marcos con contraventeo concéntrico, y otros sistemas estructurales de la época del 85. Toda esa información la tuvimos que preparar en campo, porque las autoridades de gobierno no nos quisieron compartir esta información de los edificios de acero, de modo que mucha información la tuvimos que levantar en campo y obtener esta información para después procesarla y preparar un artículo internacional que presentó mi maestro Enrique Martínez Romero en muchos países del mundo, en Tokio, Japón, en Nueva Zelanda, en Santiago de Chile, en California, en una universidad de Austin, en Texas, etcétera. Una tragedia que todavía recordamos con mucha tristeza es el caso de los edificios que se colapsaron, de las costureras. En estos edificios trabajaban más de 2,000 costureras, y el temblor ocasionó la muerte de 1,500 personas. Estos edificios se localizaban en la colonia, en San Antonio Abad, en el centro histórico de la Ciudad de México, en la calle Izazaga con Santiago Abad, número 65, número 150. De hecho, años después, por ahí en este lugar donde se colapsó el edificio, pues se hicieron un monumento en honor a las costureras que perdieron la vida. Durante los sismos de 1985 nos visitó el doctor Vitelmo Bertero, quien fue un profesor emérito de la Universidad de Berkeley, California. Él visitó la zona cero, era buen amigo del doctor Emilio Rosenbluth,
que fue una máxima autoridad de ingeniería sísmica en México. Ambos fallecieron. El doctor Vitelmo Bertero presentó una conferencia en el Centro Nacional de Prevención de Desastres sobre el desempeño sísmico de los edificios existentes. Y la UNAM en 1986 lo nombra profesor emérito con el grado honoris causa. Y lo que nos dejó el doctor Bertero, nos deja esta reflexión. Recuerden que no es el terremoto el que mata a las personas, sino las construcciones que los ingenieros no hacemos bien. A fin de que los proyectos de ingeniería no tengan problemas, pues tenemos que ser muy cuidadosos con el diseño, la construcción y el mantenimiento. Esto nos lo indicó por allá en 1986 y todavía en la actualidad seguimos cometiendo errores en la parte de supervisión, inspección, principalmente de estructuras de acero. De modo que después del sismo se empezó a construir más edificios de acero. La vulnerabilidad sísmica quedó en evidencia a partir de estos macrosismos, y aquí tenemos algunas fotos de edificios que se construyeron después de los terremotos del 85, de modo que el desarrollo de la estructura de acero aumentó de manera importante. Antes de los sismos del 85, el uso de las estructuras de acero era de tan solo el 1.5%. Hoy en día podemos decir inclusive del 20%. A partir de los sismos de 1985 y de 2017, el diseño sísmico en México ha cambiado de manera drástica, de modo que eh, ahora, pues ya les comentaba, tenemos normas mucho más estrictas y restrictivas en materia de seguridad sísmica, seguridad estructural. Estos son algunos edificios que se han construido recientemente, algunos de ellos durante la época donde estuvimos inactivos por COVID-19. Bueno, pues lo que pasó en 1985-2017, hace pocos años en la Ciudad de México, no debemos olvidarlo. Posiblemente ustedes se enteraron porque pues fue una noticia nacional, el colapso de las traves de acero de la línea 12 del metro, la línea dorada que corre hacia Tláhuac en el sur de la Ciudad de México, que ocasionó la muerte de 22 personas, me parece. Y bueno, pues este tipo de colapsos debidos a veces a errores o a deficiencias en el proceso de diseño, de construcción y de supervisión, pues no debemos olvidar estas tragedias. Bien, pues ahora vamos a hablar un poquito del temblor de California el 17 de enero de 1994, y de ahí se derivan algunas lecciones que hemos aprendido. Este temblor pues ya lo estaban esperando la gente de California. En 1971 ocurre el sismo de San Fernando, el 9 de febrero. Después, el 17 de octubre de 1989, ocurre un temblor también importante en Loma Prieta. Y la tercera llamada fue justamente el sismo de 1994 de Norridge, California. Aquí tenemos algunas imágenes que ustedes seguramente conocen por la cercanía con el estado de California. Y, y bueno, esta catástrofe está considerada como la segunda más costosa en los Estados Unidos. Las pérdidas económicas rebasan 20 billones de dólares. Los daños en las conexiones soldadas se debieron a una serie de errores en el detallado, en la ejecución de las soldaduras de penetración completa que unen los patines de las traves a las columnas. En general, detectamos tres tipos de daños graves, estructurales graves: fracturas frágiles en las soldaduras de penetración completa, en las juntas soldadas de campo en T, fracturas frágiles en las placas base gruesas de columnas W, pandeo general local y fracturas de las diagonales de contraventeo de los marcos rígidos ortogonales. Habíamos comentado que el desempeño sísmico de las conexiones, no solamente en California, sino en Kobe, Japón, fue muy pobre, y estos daños generalizados que fueron totalmente inesperados
fueron ocasionados por un mecanismo de fractura frágil que vamos a comentar más adelante. Este tipo de daño, de fractura que ven ustedes, es el de las soldaduras de penetración completa. Resulta lo siguiente, que los patines de las traves se hacen unas preparaciones a 45 grados, se deja una pequeña abertura de raíz, se colocaba abajo una placa de respaldo y se depositaban soldaduras de fuerte volumen, y por esa razón, como cubren el grueso de los patines de la viga, se llaman soldaduras de penetración completa. Pues estas fisuras o estas grietas que aparecieron aquí en estas soldaduras, que ahora se llaman de demanda crítica, fue una sorpresa para los ingenieros de California, para la industria del acero y para la comunidad científica mundial. Estas fotos me las ha concedido el doctor Michael Engelhardt, profesor emérito de la Universidad de Austin en Texas. La conexión que se usó durante más de 40 años en California, antes del sismo, fue propuesta por el doctor Igor Popov, que en paz descanse, y se trataba de una conexión bastante sencilla de diseñar y de construir en taller, con una economía también relativamente conveniente. Y esta conexión, si se diseñaba correctamente y se fabricaba y se construía en campo correctamente, pues garantizaba la capacidad de formación plástica para que la articulación plástica se formara en las traves. Pero pues como hubo errores en detallado en diseño y construcción, pues el comportamiento sísmico de las conexiones soldadas fue poco satisfactorio. Aquí vemos un edificio típico de la ciudad de Norridge, California, y les comentaba que las vigas se unen directamente. Era una conexión bastante limpia. Solamente se depositaban las dos soldaduras de penetración completa que transmitían el momento flexionante, y para transmitir la fuerza cortante se colocaba una placa vertical atornillada. Esta era la conexión favorita durante muchos años en el área en el Valle de San Fernando, en el área de Los Ángeles, California. Pues aquí viene más o menos la configuración de la conexión. Para depositar estas soldaduras de penetración completa, no sé si se ve mi cursor, licenciada Serrano. Se tenían que hacer agujeros de acceso para poder pasar el electrodo de lado a lado. Hoy en día lo que conviene es que la configuración de las conexiones se hagan de modo que las articulaciones plásticas se alejen de la cara de la columna, donde la respuesta de las conexiones depende menos de la mano de obra y de los materiales utilizados. Entonces, esta era la conexión antes del sismo de Norwich. Y aquí les quiero comentar cómo se comportaron las juntas soldadas. Me voy a referir a la gráfica de la derecha. Aquí tenemos una gráfica que es el momento flexionante de la conexión, y en el eje horizontal tenemos la rotación plástica. Cuando la estructura soporta las cargas, cargas permanentes, cargas variables y cargas accidentales, sismo principalmente, entonces la viga desarrolla su capacidad máxima, que es su momento plástico resistente, su MP, que es el FY por el ZX. Y si observan ustedes, la viga estuvo trabajando elásticamente, no exhibió ninguna rotación plástica. Si ven ustedes, se quedó aquí en una rotación nula y no alcanzó a desarrollar el momento plástico, que es esta línea punteada. Hoy en día las conexiones tienen que desarrollar su momento plástico y conservarlo, y deben ser capaces de desarrollar por lo menos una rotación plástica de 0.03, y estas conexiones se quedaron prácticamente en cero. O sea que tanto la columna como la trave estuvieron trabajando elásticamente. No se plastificó ninguna sección transversal de la viga, no se formaron las articulaciones plásticas porque las soldaduras fallaron, y por lo tanto la viga no alcanzó su momento máximo, que es el plástico resistente. Entonces hubo una fractura frágil de la soldadura de penetración completa en el patín inferior de la trave de la viga.
Y esta es justamente esta fractura. Jamás en la vida había visto yo una fractura que prácticamente atravesara de lado a lado la, la soldadura de penetración completa, incluyendo estas placas de extensión. Vean ustedes la magnitud, las características de la fractura frágil. La fractura frágil es súbita, instantánea, inmediata y se presenta sin que la conexión o un elemento estructural no le permite desarrollar esta deformación plástica, sino que se rompe de manera instantánea. El sismo ocasionó la muerte de 65 personas. Afortunadamente para los americanos o estadounidenses más bien, no hubo ningún colapso total ni parcial de un edificio de acero, pero sí hubo un amplio espectro de fracturas frágiles en las conexiones soldadas. Les comentaba que la falla frágil se propaga de manera muy rápida, con una capacidad de absorción nula y también de formación plástica nula. Alguien comentaba que la velocidad en que se propaga una fractura frágil es del orden de 1800 metros sobre segundo. Todas estas fotos son del doctor Michael Engelhardt. Recordemos que cuando diseñamos estructuras de acero tenemos que revisar estados límite de falla, dúctiles, que significa afluencia, flujo plástico, plastificación o simplemente en Sudamérica cedencia, que es el modo de falla deseable y el modo de falla que no queremos nosotros en una conexión, en un elemento estructural, es el frágil, porque la falla frágil significa fractura, ruptura repentina y es un modo de falla indeseable. Aquí les estoy presentando la variedad de fracturas. En algunos casos, las fracturas iniciaban en la raíz de la soldadura y atravesaban todo lo que se llama aquí zona de panel. A veces las fracturas eran verticales, eran en diagonal, a veces ocurrían en las placas de cortante, pero principalmente en las soldaduras. Aquí cada marca que tengo de la falla, pues representa un daño. Les comentaba que los daños pues variaban desde pequeñas fisuras que solamente se podían observar con equipos electrónicos hasta grandes fracturas que se propagaban desde las mismas soldaduras y se extendían hacia la zona de panel, como lo estoy señalando aquí. El sismo pues dejó muy claro a los ingenieros de la práctica de California que sabían muy poco sobre la metalurgia del acero estructural, la mecánica de la fractura, la inspección y el control de calidad de las juntas soldadas, particularmente porque se depositan en campo. Todos estos daños pues, y estas lecciones se han tomado en cuenta en la actualización de las normas de acero en todos los países del mundo, principalmente los que están ubicados en zonas de alta sismicidad, como es Japón, Nueva Zelanda, la parte oeste de los Estados Unidos, Hong Kong, etc. Bueno, en el caso de las diagonales de contraventeo, observamos el pandeo general de las diagonales fuera de su plano y también el pandeo local y eventualmente la fractura de las diagonales de contraventeo. Entonces, el pandeo general de las diagonales de contraventeo, pues es un problema grave si no se controlan las deformaciones plásticas, ya que este pandeo general, pues puede dar lugar también al pandeo local en presencia de un número elevado de ciclos de deformación y puede ocasionar inclusive la fractura de las diagonales de contraventeo. Aquí tenemos fracturas frágiles en placas gruesas, placas base gruesas de columnas pesadas W, que son perfiles jumbo en Estados Unidos y que en México no se producen todavía. Cuando queremos diseñar un edificio muy alto, pues tenemos que importar el acero de alguna empresa productora de Europa, de Estados Unidos, porque los perfiles pesados jumbo, su peso anda más o menos del orden de 800 por metro lineal, y aquí en México no encontramos este material.
Bueno, a partir de todos estos daños, se desarrolla un proyecto de investigación SAC en el año de 1994 de los desastres de los Estados Unidos. Ellos atendieron las inundaciones de Nueva Orleans y se enfocaron a estudiar dos etapas del problema de las conexiones del sismo de California. La primera etapa consistió en determinar las causas de daño. Y la segunda parte, pues era realizar estudios de investigación y ahí revelaron varios problemas fuertes en las conexiones de campos soldadas. Otra fase consistió en desarrollar nuevas conexiones que podían utilizarse, pues en vez de en las anteriores del sismo de California. Más adelante les voy a mostrar cuáles son esas conexiones nuevas. Al día de hoy todavía se están desarrollando varios programas de investigación, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, en el mundo, para incrementar los conocimientos sobre el comportamiento y diseño sísmico de las conexiones trave-columna. Aquí están algunas publicaciones que pueden descargar ustedes de la página del FEMA, que es la Agencia Federal de Atención de Emergencias de los Estados Unidos. Por aquí tenemos el manual del ISC, la versión 2022, y por acá tenemos las especificaciones de conexiones precalificadas que se innovaron después del sismo de California. A la fecha, el ISC cuenta con 11 conexiones calificadas que ya fueron ensayadas en laboratorio, y cuando decimos de conexión calificada, justamente son aquellas uniones, conexiones que se han sometido en pruebas de laboratorio y que han demostrado que son eficientes para soportar las demandas sísmicas impuestas por las acciones, cargas laterales, cíclicas, reversibles. La norma mexicana es la primera vez en la norma 2023 que se incluyen apenas 4 tipos de conexiones. Algunas de ellas ya se usaban anteriormente en México. Entonces, alrededor del mundo, pues la comunidad científica mundial reaccionó y dio rienda suelta a su creatividad y empezaron a abordar temas muy especializados de la tecnología de las estructuras de acero. Participó el ISC, la industria del acero, la Sociedad Americana de Soldadura, AWS, las autoridades de gobierno del gobierno de California. Realizaron un esfuerzo colectivo y empezaron a hacer publicaciones interesantes sobre el comportamiento de las conexiones. Ustedes seguramente conocen el código de soldadura estructural de la AWS. Por ejemplo, el profesor Reidar Borhoff, que fue un miembro distinguido del ISC, eh, organizó a varios países de Europa, Bélgica, Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Portugal, Rumanía y Eslovenia para publicar para desarrollar más bien un proyecto de investigación mundial muy ambicioso. Por allí más tarde publicaron un libro excelente que recopila todas las experiencias de estos países. Bueno, ¿a qué se debe los daños de las conexiones soldadas? Pues principalmente a una mano de obra de baja calidad. Los procesos de soldadura eran incorrectos, no hubo supervisión oportuna, permanente y estricta. La falta de cumplimiento del código de soldadura estructural, uso de metales de aportación de baja tenacidad, en las soldaduras de penetración completa, la presencia de los esfuerzos residuales elevados no se tomaron en cuenta, que son producidos cuando se depositan las soldaduras de penetración completa, que están fuertemente restringidas. Se desarrollan esfuerzos residuales muy importantes, y estos esfuerzos afectan a la respuesta dúctil de las conexiones soldadas. Entonces, las conexiones soldadas, pues, no desarrollaron ninguna ductilidad debido a la fractura súbita. eh, Hubo un incremento de esfuerzos de tensión en el patín inferior de las vigas, como las vigas de los marcos rígidos soportaban o se conectaban a las losas de piso, a los sistemas de piso por medio de conectores de cortante para que la viga trabajara como sección compuesta. Pues entonces el eje neutro de la viga se levantaba
se modificaba la posición del eje neutro y entonces los esfuerzos en los patines superior e inferior ya no eran iguales, que es el caso cuando tenemos una viga que no soporta una losa de concreto reforzadas o con una lámina acanalada. Hubo deformaciones en la zona de panel por esfuerzos cortantes elevados y también hubo concentraciones de esfuerzos en pocos lugares de las conexiones para resistir las demandas sísmicas. Hubo problemas de estabilidad, generales de estabilidad. Los agujeros de acceso para soldar también influyeron en el comportamiento pobre de las conexiones soldadas. Ahora se exige una geometría más detallada. También había inconsistencia en las propiedades mecánicas de los aceros estructurales utilizados en las traves y en las columnas. El acero se manejaba, era el A36 y el A572 grados 50, que tienen esfuerzos diferentes, 2.530 kilos sobre centímetro cuadrado y 3.515 el acero de alta resistencia A572 grados 50. La mayoría de los edificios de acero efectivamente se diseñaron con los códigos vigentes de la época. El uso de marcos rígidos ortogonales que se utilizaran, pues eran sistemas estructurales de ductilidad ilimitada, pero la falla frágil pues puso en evidencia que estos sistemas estructurales no fueron capaces de desarrollar la ductilidad que habían supuesto los ingenieros estructuristas. Aquí les estoy presentando cuáles son algunas conexiones que se reforzaron o que se propusieron para sustituir a las conexiones usadas antes del sismo de 94. Entonces, algunos profesores investigadores, a la derecha son más o menos las mismas imágenes, son dibujos en SketchUp. Y vean ustedes que el refuerzo consistía en colocar placas horizontales soldadas de sección variable. En el patín superior se colocaban cartabones, dos cartabones paralelos de sección variable. En algunos casos se colocaban unos refuerzos eh, eh, en las columnas que inclusive se extendían a la zona de panel. Y esto, pues, en algunos casos evitaba dificultaba, digamos, la conexión de la viga a través del eje de menor resistencia, que es este eje. Este es el eje débil y este es el eje fuerte de la trave. En algunos casos, aparte de los cartabones, se colocaba una placa superior. Estas son las configuraciones que se proponen que provisión para reemplazar de manera provisional las conexiones dañadas. Después iniciaron pruebas de laboratorio y empezaron a proponer conexiones más económicas, porque si ven ustedes los refuerzos que se están aplicando aquí, pues son excesivamente caros. Inmediatamente después del temblor se promulgó que las conexiones soldadas antes del temblor no debían usarse en la construcción de nuevos edificios de acero debido a su comportamiento pobre. Las soldaduras de penetración completa, les decía, se depositaban aquí en los patines inferiores, en los patines superiores de las vigas, pero no se ajustaban a los códigos modernos de soldadura. Ahora el AWS especifica estas soldaduras como soldaduras de demanda crítica. Y anteriormente se conocían simplemente como soldaduras de penetración completa. Inclusive también, perdón, el código de AWS no indicaba que se removieran las placas de respaldo y las placas de extensión que se colocaban en los patines de la viga para poder depositar las soldaduras de penetración completa. En aquella época tampoco se especificaban niveles mínimos de tenacidad del metal de soldadura. Entonces, las cosas han cambiado, son los agujeros de acceso para soldar de la conexión anterior. Y acá tenemos unos agujeros con una geometría más especial, que es la que se propone en la norma
de acero 2023. Aquí está entonces cómo cambió la conexión antes del sismo de California. Y a la derecha tenemos la conexión mejorada en las normas técnicas complementarias. Entonces hoy en día ya no se pueden hacer los agujeros con esta geometría, sino que deben tener una geometría especial. Además, los bordes deben de estar totalmente lisos y libres de muescas, porque se ha demostrado que aquí hay una gran concentración de esfuerzos y en algunos casos puede presentarse alguna fisura en los agujeros de acceso. También se demostró la inadecuada participación de la conexión de la placa de cortante para transmitir el momento flexionante a la columna. Aquí se ve cómo se distribuyen los esfuerzos fuera de la zona de donde se están depositando las soldaduras de penetración completa y un poquito más allá, la distribución de esfuerzos, como ven ustedes, es diferente. Entonces esto también se notó y aquí lo vemos en esta lámina. La conexión atornillada que es en el alma de la columna, perdón, de la viga, es deficiente para transmitir el momento flexionante y además la fuerza cortante en el alma. Se supone que esta conexión atornillada, aquí se ve el flujo de esfuerzos con líneas azules, transmite la fuerza cortante a la columna, pero debido a que las soldaduras de penetración completa que se depositaban en los patines de la viga, pues eran mucho más rígidas que la unión soldada, que la viga, se transmitía a los patines de la viga y también a la soldadura de penetración completa, como se demuestra aquí en esta figura. Les decía que otro factor que también estuvo relacionado con las causas de daño tiene que ver con las propiedades mecánicas de los aceros que se usaban en las columnas y en las traves. El acero de las vigas era un acero A36 y ahora hoy en día en las normas del ISC, en las especificaciones de juntas soldadas precalificadas y en la norma 2023 ya se introduce un esfuerzo de fluencia esperado que es el producto del esfuerzo de fluencia nominal afectado por un RY, que es un factor que puede variar de 1 a 1.5, dependiendo del tipo de acero. Y ese factor en realidad viene a tomar en cuenta la sobreresistencia del acero estructural. Cuando se hicieron pruebas del acero, de probetas tomadas de las vigas y de las columnas, se demostró que la resistencia, el esfuerzo de fluencia del acero y el esfuerzo de ruptura a la tensión eran superiores que lo que indica la especificación ASTM. Bueno, pues durante muchos años hemos creído que el acero es un material por naturaleza dúctil y resistente a sismos. Esto se ha demostrado durante varios temblores en México porque el número de edificios dañados de acero ha sido mucho menor que el de los de concreto reforzado, toda vez que el número de edificios de acero pues es mucho menor en comparación con las estructuras de concreto reforzado. Sin embargo, en los últimos años, los especialistas en estructuras han reconocido la buena ductilidad del acero en condiciones particulares y anteriormente pues era una especie de dogma. Ahora las conexiones las tenemos que diseñar, tienen que ser mucho más fuertes que las traves. La resistencia en una estructura a base de marcos rígidos de alta ductilidad, la viga se diseña como un elemento de sacrificio, es una viga débil, la columna tiene que ser fuerte y la conexión tiene que ser ultra fuerte. ¿Con qué razón? Lo que se pretende es que se desarrolle la articulación plástica en la zona protegida de la viga y que la columna trabaje de manera elástica todavía y que en la zona de panel se desarrollen esfuerzos cortantes, pero no excesivos. Entonces ahora lo que se pretende es concentrar el daño en estas zonas que se llaman protegidas en la trave. Por esa razón, las articulaciones plásticas se deben formar en los extremos de las vigas y no en las columnas. De lo contrario, nos ocasiona un entrepiso débil o suave.
En el pasado también se ha comprobado que la zona de panel durante un sismo puede tener un comportamiento dúctil. Entonces la zona de panel también puede ser un componente para disipar la energía durante un temblor intenso. La trave y la columna y la zona de panel son los tres componentes que pueden disipar energía durante un temblor. Sin embargo, en el temblor de California de 1994 se observó que justamente en la zona de panel se desarrollaban esfuerzos cortantes muy importantes y que a veces eran capaces de fracturar las esquinas de la zona de panel frente a las soldaduras de penetración completa, principalmente de los patines inferiores. Eso también se observó. Entonces, vean ustedes, en una estructura podemos tener varios formas de colapso. El primero es el colapso ideal, que se debe a una falla totalmente dúctil. Así debe comportarse una estructura con una falla dúctil y tener un comportamiento plástico. Este es un colapso o la falla de una estructura debido al pandeo local de los patines o del alma de las traves. Y este es el comportamiento que se presentó en el temblor de California. Si ven ustedes, la estructura no exhibe deformación plástica. Llega a este nivel de momento, no llega al momento máximo resistente, y aquí se inicia una fractura de tipo frágil que pone en riesgo a la estructura. Por esa razón, ahora, de manera general, cuando diseñemos conexiones, pues tenemos que tener cuidado con estas características que son resistencia, rigidez, ductilidad, que es la capacidad de rotación plástica. La conexión debe desarrollar ciclos histeréticos, energía histerética disipada, y también las conexiones tienen un nivel importante de amortiguamiento. En una estructura, para evitar la falla frágil y sobre todo las fallas en las conexiones, pues debemos de tomar en cuenta estos aspectos. Hay que tener cuidado con el uso de aceros con alto contenido de carbono, estructuras que estén sujetas a temperaturas muy bajas, estructuras sujetas al impacto. Hay que evitar discontinuidades o muescas donde se desarrollan concentraciones de esfuerzos muy importantes. Hay que desarrollar un detallado dúctil, no pobre, de las conexiones. Hay que tener cuidado con los esfuerzos residuales. Debemos de tener cuidado en campo en la ejecución correcta de las soldaduras, porque se originan estados triaxiales de esfuerzos. Debemos de tener cuidado con un fenómeno metalúrgico que se llama desgarramiento laminar, que consiste en que aparecen grietas en el metal o en el material base. Aquí en esta lámina les quiero dejar una reflexión. Bajo mi punto de vista, las conexiones en sistemas estructurales deben cumplir con tres requisitos. O sea, primero, pues tienen que ser eficientes y seguras. Deben ser fácilmente construibles en el taller, es decir, que sean sencillas y razonablemente económicas. Aquí les presento yo algunos casos de algunos edificios que hemos revisado, donde justamente el problema principal estriba en las conexiones. De manera breve, miren, esta es una estructura que tiene 50 metros de claro. Las columnas son HSS, y aquí tenemos unas armaduras que son una especie de arcos que están constituidos por perfiles tubulares OR de 2,5 pulgadas. Aquí cortaron la columna, de modo que la cuerda superior que ven ustedes acá arriba, esta cuerda superior del arco está flotando, está en el aire, y esta diagonal, si ven ustedes, la soldaron contra esta viga longitudinal. Luego acá, esa era una bodega aquí en Morelia que estuvo funcionando con más de 40 años ahí en una plaza que se llama Plaza Morelia. Era una tienda de gigante, y vean ustedes, aquí tenemos una columna HSS, y vean ustedes cómo se apoya la trave en la columna. La columna HSS lleva una placa tapa superior, y la viga solamente tiene unos puntos de soldadura contra la placa en este borde.
Así estaba la conexión cuando me pidieron que revisara la estructura. Apenas vi esto y en realidad me quería salir inmediatamente de la tienda porque pues esto era un riesgo latente. Y luego por acá, una estructura de acero acá en Michoacán, donde las vigas no están con columnas, se apoyan en estos muros pobres de mampostería. Acá tenemos problemas de fabricación precisa en taller. Esta es una conexión con placa extrema extendida y vean ustedes que la longitud de la viga no fue suficiente. Y este es un muñón. Este muñón está soldado en taller al alma de la columna estas dos placas se unen por medio de tornillos de alta resistencia 490 en campo, pero deben de estar perfectamente en contacto franco. Y si ven ustedes, la viga no llegó y tuvieron que meter aquí unos rellenos y esta conexión pues no trabaja correctamente. Y acá pues no entiendo qué trataron de hacer, porque es una conexión con una caja de acero donde están conectando las vigas a momento. Aquí si observan ustedes, las placas inferiores de las vigas tienen un ancho mucho menor que el ancho del patín de la viga. Por lo tanto, todo esto obligó a que depositaran todas las soldaduras de campo son sobre cabeza, lo cual resulta en soldaduras deficientes. Ahora en las nuevas normas se deben cumplir muchos requisitos para garantizar justamente que las deformaciones plásticas que se desarrollen en una estructura durante un temblor intenso no tenga lugar en los elementos de la conexión, sino solamente en algunas partes adyacentes de las traves que se llaman zonas protegidas. Y ahora se exige que las conexiones sean capaces de desarrollar una rotación de 0.04 radianes sin pérdida significativa de rigidez o de resistencia. Entonces, vean ustedes cuáles son los diferentes modos de falla en los marcos rígidos para zonas de alta sismicidad. Este es el mecanismo de falla deseable. La articulación plástica, como ven en la figura superior, se tiene que formar en las traves, en los extremos de las traves. Acá tenemos un mecanismo al centro indeseable de colapso. Ocurre que las articulaciones plásticas se están desarrollando aquí en la columna, lo cual puede poner en riesgo la estabilidad del marco. Y acá pues tenemos también un mecanismo de falla en la zona del panel, la zona de panel que es esta, que está formada por los atiesadores horizontales y los patines de la columna. Ahora, se diseña para que las conexiones tengan una capacidad importante de deformación inelástica ocasionada, les decía, por fluencia, por flexión de las traves. Y ya les comentaba que no conviene que las articulaciones plásticas se formen en las columnas porque serían mecanismos de entrepiso de falla. Ahora se exige, por ejemplo, que una conexión trave-columna que se ensaye en laboratorio debe de desarrollar una rotación plástica de 0.03 radianes y el momento resistente, el momento plástico en la cara de la columna debe ser cuando menos mayor al 80% del momento resistente de la trave. Pues vamos a pasar ahora al sismo de Japón. Es un sismo que ocurrió en 1995, Hanshin, en Kobe. Es un terremoto en la costa noroeste del Pacífico. Ocurrió otro sismo en el 2011. Bueno, resulta que Japón es uno de los países mejor preparados del mundo para enfrentar los embates de los temblores, pero eso no ocurrió el 17 de enero de 1995. Fue un temblor de 7.3 en escala de Richter. Igual que en California hubo una serie de errores de diseño, deficiencias en la construcción, en la aplicación aplicaron normas obsoletas de estructuras de acero. Estas fueron las causas principales. Este temblor ocasionó la muerte de más de 5.500 personas, mucho más que en California, y dejó 106.000 personas heridas. Después, el 11 de marzo del 2011, ocurrió un temblor que también ocasionó un tsunami. La magnitud de este sismo fue de 9.1 en la escala de Richter en la costa noreste del Pacífico, en Tohoku.
y este es uno de los 4 temblores más fuertes ocurridos en la historia de Japón. Aquí vemos lo que ocurrió en el temblor de 1995. Este es el viaducto Hanshin, y por lo menos 600 metros de este viaducto se colapsó lateralmente. Este era un viaducto de una vía de comunicación muy importante en el puerto de Kobe, y sufrió colapso total. Las columnas o el sistema estructural es el péndulo invertido, que es una sola columna central que soporta una calzada muy pesada de concreto reforzado. Estas son imágenes del tsunami, del sismo del 2011, que ocasionó gran tragedia en el noreste de Japón. Sin embargo, los japoneses pues ahora han avanzado mucho, y la protección contra los tsunamis, pues ahora han diseñado estas torres que pueden alojar inclusive 200 personas para protegerse de los tsunamis. Entonces hay un avance importante. Aquí vemos varios colapsos catastróficos de edificios de concreto durante el temblor de 1995 de Kobe. Este edificio que está en la esquina, su falla fue por torsión. Tenía 2 fachadas muy flexibles y 2 fachadas muy rígidas. En algunas ocasiones hubo problemas de la cimentación. Kobe pues es un puerto, y en algunos casos en estructuras que están ubicadas ahí en la playa hubo un fenómeno que se conoce como licuación, que seguramente ustedes conocen. Vean ustedes aquí el viaducto Hanshin. Aquí vemos cómo se colapsó este tramo, y si ven ustedes, quedó por ahí un autobús al borde de la caída, y en esa imagen que está en la esquina vemos cómo están trabajando estas grúas para demoler estas grandes cantidades de concreto reforzado para poder iniciar la reestructuración, o una estructura nueva. ¿Cómo se diseña en Japón las estructuras de acero? Pues los japoneses durante muchos años han utilizado el concepto de columna tipo árbol, y las conexiones que proponen ellos son 100% atornilladas en campo, contraria a la conexión de antes del temblor de California, que era totalmente soldada de campo. En México este tipo de conexión se usó en 2 edificios. Las columnas pueden ser HSS o pueden ser columnas fabricadas con 4 placas soldadas. Aquí tenemos algunos detalles de esta conexión tipo árbol. Tenemos un muñón que se tiene que soldar en taller a la columna. Este muñón está provisto de atiesadores por ambos lados de la columna, de la trave más bien. Aquí vemos una planta de la conexión, y acá vemos una elevación esquemática. Por tiempo me voy un poquito más rápido. ¿Qué hora es? ¿Cómo andamos de tiempo, licenciada? 7:26. Bueno, voy a tratar de terminar lo más pronto posible. Aquí Claro que tenemos sí, sin problema. sí. Muchas gracias. ¿Cuántas personas tenemos en sala? Ok, aquí en la sala tenemos 10 participantes y mediante Facebook tenemos 14 más. Muy bien, de acuerdo. Pues estos son los daños que se presentaron en las estructuras de acero durante el sismo de Kobe. Este es el famoso pandeo local de la columna. Aquí vemos el pandeo general y la fractura de los diagonales de contraventeo. Aquí vemos la fractura de las columnas laminadas, y aquí vemos las deformaciones en estas grúas en la costa de Kobe. Vean cómo se deformaron las vías del tren, que denota justamente el comportamiento plástico del acero. Aquí tenemos unas fotos que me compartió el profesor Federico Mazzolani, de una universidad de Italia, del sismo de Kobe, donde se ve claramente la fractura de la columna de lado a lado bajo condiciones extremas. Aquí está otra estructura donde se ve justamente también la falla o la fractura frágil total de esta columna metálica. Hay una falla en la base de la columna que se conoce como pata de elefante, que es el arrugamiento de la sección inferior de la columna. Aquí vemos pandeo local de las columnas de sección en cajón. Son imágenes del temblor de Norwich, y estas.
más bien son de Kobe, Japón. Aquí vemos el pandeo y la fractura de las diagonales de contraventeo, que eran conexiones atornilladas, como ven aquí, ruptura frágil, contraventeo. Esta me parece que ya la había presentado. Y bueno, aquí van a tener la presentación y aquí vienen las técnicas de refuerzo, en el caso particular del sismo de Kobe. Esta presentación se la hemos compartido a la licenciada Serrano Camberos. Y bueno, pues las lecciones de los temblores de 1995 y de 1994 pues nos han permitido mejorar las prácticas de diseño y construcción en zonas de alta sismicidad en México. Por allá también en Chile, creo que en el 2010 hubo un sismo también muy importante que ocasionó daños cuantiosos a las edificaciones altas de concreto y de mampostería. Se reportaron pocos daños en estructuras de acero. Estas imágenes que estoy presentando son del daño del sismo de Nueva Zelanda 2010 y después 2011. Vean, en Nueva Zelanda se utiliza mucho este sistema estructural a base de contraventeos excéntricos. Las diagonales no llegan al punto común. Esa parte se llama eslabón de cortante y resulta que aquí en las esquinas se fracturó esta zona de la trave. Y aquí se ve a la derecha cómo se hicieron las reparaciones. Los mismos daños que se presentaron en Kobe, Japón, ocurrieron en Nueva Zelanda, pandeo general, pandeo local de las diagonales de contraventeo, fracturas en las conexiones atornilladas y la última parte se refiere pues a la actualización de las normas y las recomendaciones. Entonces, en zonas de alta sismicidad, ahora el diseño se hace con resistencias nominales, que son las resistencias máximas de los elementos estructurales. Tenemos que garantizar que no habrá fallas locales en algún miembro estructural para que la estructura sea capaz de desarrollar deformaciones inelásticas necesarias. Entonces les comentaba que hoy en día el diseño consiste en que la conexión sea infalible, la columna sea fuerte y la viga débil. Entonces primero tiene que fallar la trave, luego la columna y al final sería la conexión. Por esa razón tenemos que utilizar materiales dúctiles, secciones compactas, hacer un diseño racional, un detallado cuidadoso, una fabricación y un montaje muy estricto. Y si detallamos conexiones calificadas de acuerdo con la norma 2023, pues debemos de cumplir con una serie de requisitos. En esta imagen se indican cuáles son los incisos que tenemos que revisar. En esta conexión que es bastante sencilla, tenemos que revisar la zona protegida de la trave, tenemos que verificar la geometría de los agujeros de acceso para soldar, tenemos que revisar si requerimos atiesadores horizontales o placas de continuidad y tenemos que ver las propiedades del material. También revisar la zona de panel, por supuesto. Entonces, para cada conexión tenemos que hacer una lista de cuáles son los requisitos que tenemos geométricos y los requisitos y limitaciones que tenemos que revisar. Ahora, por ejemplo, les decía que lo deseable es que la articulación plástica se forme en la trave. Entonces, las normas nos dicen cuánto vale el momento probable aquí en la zona donde se forma la articulación plástica, que se llama la zona protegida, y las normas 2023 nos indican las fórmulas. Interviene un coeficiente que toma en cuenta la resistencia máxima de la conexión por endurecimiento, y interviene el módulo de sección plástico, el esfuerzo de flexión y factor de sobreresistencia. Entonces, lo que esperamos es que la articulación plástica, como ven en la figura derecha, se forme en la zona protegida de la trave. Aquí se dice entonces cómo se calcula este momento máximo probable para diseñar, para revisar la trave. Tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre
de la parte de la viga que está entre las dos articulaciones plásticas extremas para determinar las acciones que están actuando aquí en la articulación plástica, y esa fuerza cortante que está actuando en la articulación plástica produce un momento flexionante con respecto a la cara o al eje de la columna. Entonces tenemos que tomar en cuenta en el cálculo del momento final el momento flexionante ocasionado por la fuerza cortante que se desarrolla en la articulación plástica. Entonces, hoy en día tenemos que evitar todas aquellas condiciones que propicien un comportamiento no dúctil, evitar todos esos factores que les mencioné. Tenemos que evitar las fallas prematuras de carácter frágil, los problemas de inestabilidad general o local, y si las deformaciones plásticas, por ejemplo, se concentran en los extremos de las vigas, es decir, en las caras de la columna, como lo estoy indicando en esta figura, van a producir demandas de deformación inelásticas en las soldaduras de demanda crítica, y esto puede ocasionar justamente la fractura de dichas soldaduras. Las zonas protegidas ahora en los planos se tienen que indicar. Aquí se está colocando. En ellas no podemos colocar ningún soporte lateral, no podemos hacer agujeros, no podemos colocar penos conectores de cortante. Entonces la zona protegida es una zona especial de la trave. En esta conexión, por ejemplo, que se conoce como hueso de perro, los patines de la viga se rebajan intencionalmente para que esto se convierta en un fusible, y toda la demanda sísmica se concentre justamente en esta parte. Entonces les comentaba que en las zonas protegidas tienen que evitar esto, penos conectores de cortante, evitar agujeros, hacer empalmes soldados o atornillados. Esto lo especifica la norma del ISC y también la norma mexicana. Y también se introduce el término de soldadura de demanda crítica, que son las que justamente van a resistir las acciones sísmicas, y esas soldaduras requieren una supervisión muy estricta en campo, y además un metal de aportación que tenga propiedades mecánicas favorables. Aquí en campo se sueldan directamente los patines de la viga contra patín de la columna, y tenemos que inspeccionar de manera oportuna y estricta estas soldaduras que son de demanda crítica ahora. Aquí está. Estas soldaduras de demanda crítica se depositan con este proceso de soldadura que se llama electrodo con corazón de fundente FCAW, que es un alambre, un rollo, y que se va consumiendo y se va depositando el metal de aportación en una preparación que hacemos en taller en los biseles, que son biseles en los extremos de las traves. Pues estamos concluyendo. Los sismos anteriores que hemos descrito obligaron a realizar revisiones muy cuidadosas para actualizar los códigos y las normas de diseño sísmico a nivel mundial. Hoy en día se exige que las conexiones trave-columnas se respalden, se sustenten con pruebas de laboratorio, con especímenes sujetos a cargas laterales, cargas cíclicas reversibles, o también se puede estudiar el comportamiento sísmico de una conexión por medio de programas de computadora basados en elemento finito o con simulación numérica. Entonces hay que tener cuidado en lo siguiente: en la metalurgia del acero, la tecnología de la soldadura, la mecánica de la fractura frágil, el comportamiento sísmico de las conexiones y del sistema estructural, y de las prácticas relacionadas con el diseño, con la fabricación, el montaje y la supervisión de las conexiones. Y termino con esta frase que le comenté al doctor Igor Popov cuando nos visitó aquí en México. A raíz de los graves daños de las conexiones en California, le comenté que reforzar las conexiones trave-columna de edificios de acero estructural dañados severamente por sismos de magnitud moderada es corregir tarde y a mayor costo lo que debió hacerse antes y durante de cada una de las etapas, desde la conceptualización, diseño estructural detallado y ejecución de
de las uniones y en el caso particular de México, nos hace falta abrir nuevas líneas de investigación analítica y experimental en el campo de las estructuras de acero, principalmente en temas relacionados con su comportamiento sísmico. Y me despido con esta imagen para agradecer a mis maestros mexicanos y maestros internacionales, con los cuales he tenido una vinculación desde el año 2003, principalmente con el doctor Michael Engelhardt, que es profesor emérito de la Universidad de Texas, mi maestro Oscar de Buen, que ya murió, que era mi principal tutor o mentor, y varios, el doctor Reidar Borjó, que también ya falleció. En fin, el doctor Teodoro Galambos, que prologó mis libros de estructuras de acero. Pues muchas gracias. Con esto termino yo, licenciada. Disculpe, creo que me pasé un poquito, pero tenía mucho material y si no aprovechaba para presentarlo, pues era un poco difícil. Vamos a regresar voy a dejar de compartir. Que muchísimas gracias por esta plática. Yo sé que es extensa, pero como me comentaba, posteriormente podríamos armar lo que es una plática ahora sí presencial, donde toda la información, todo su conocimiento nos lo puede proporcionar. Igual, si usted gusta, también esta información se le puede compartir a los miembros del colegio. eh, Vía correo electrónico, las personas también que son externos, que se registraron con nosotros, con mucho gusto también. Claro que sí, por Aquí supuesto. hubo algunas preguntas mediante Facebook Live, también sobre un ingeniero, creo que era de Ecuador, que también pedía sus datos para próximas conferencias y de igual forma le estaré compartiendo la información a usted también. Muchas gracias. Muy bien. Pues nuevamente muchas gracias al ingeniero Jorge Alberto Muñoz Escudero, a la licenciada Elena Serrano por esta oportunidad y agradecer a todos los participantes por su tiempo y estaremos en comunicación. Así que muchas gracias también a todos los participantes de esta conferencia. Muchas gracias a todos pues por mí ya terminé. No sé si quiere agregar algo más, licenciada Serrano. Así que muchísimas gracias por la atención y le haremos llegar su respectivo reconocimiento por esta excelente plática. Hasta luego. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Buenas noches y muchas gracias a todos. Seguimos en comunicación. Buenas noches.